La Academia Militar Galáctica de Vortex Prime se alzaba como un monumento reluciente a la superioridad interestelar con sus espirales y arquitectura geométrica, visible desde 3 cuerpos planetarios de distancia. No es que nadie necesitara el recordatorio visual. Todas las especies inteligentes de los sistemas consolidados sabían que la Academia producía las mentes militares más brillantes de 13 galaxias. Bueno, excepto esos planetas remotos que aún no habían descubierto la velocidad de la luz. Pobres tontos. El cadete Hax Lorn se ajustó el uniforme por 17ª vez esa mañana. Sus 4 delgados dedos forcejeaban con los cierres magnéticos que nunca parecían encajar. Su piel azul pálido se había oscurecido ligeramente alrededor del cuello, el equivalente Centauri a un rubor por estrés. ¿Podrías dejar de inquietarte? Pareces una anguila oaceriana en un baño de sal, susurró Prel, su compañero de litera y cadete de 3er año. La especie de Pre había evolucionado a partir de algo parecido a los pulpos de la Tierra, aunque nadie se atrevería a señalarlo. Su piel se ondulaba con patrones amarillos de fastidio. Para ti es fácil decirlo, murmuró Haxorn. Ya aprobaste la clase de la capitana Daria. Oí que hizo beber nitrógeno líquido a un cadete el trimestre pasado cuando no pudo nombrar las 7 formaciones de batalla de la colmena de Andrómeda. El tallo de Preza giró divertido. Es solo un rumor. Solo lo obligó a sostenerlo en la boca durante 10 segundos. La puerta del aula se abrió con un siseo teatral, y 34 espinas de diversos diseños anatómicos se enderezaron de repente. La capitana Daria entró con la precisión experta de quien sabe exactamente cuánto miedo deben infundir sus pasos. A diferencia de la mayoría de los crelacianos, que medían alrededor de 2 metros de altura, la capitana de Saria medía casi 2,7 metros. Su exoesqueleto brillaba con un pulido de grado militar y las dagas ceremoniales que llevaban los antebrazos no eran solo para presumir. Se las había ganado en los conflictos de la rebelión, donde, según se informa, había derribado a todo un batallón enemigo con solo esas espadas, y al parecer, de muy mal humor. Sensibilidad, empezó a decir, su voz como grava, aplastado por grava más grande y furiosa. Bienvenidos a Historia Táctica de Especies Menores. Veo por sus caras y otros apéndices sensoriales que han oído los rumores. Sí, esta clase tiene la tasa de deserción escolar más alta de la Academia. Sí, me enorgullezco personalmente de esa estadística. Activó la pantalla holográfica en el centro de la sala. Un pequeño planeta azul y verde giraba lentamente. Este trimestre añadimos una nueva especie a nuestro estudio. Designación del planeta, especie terrestre, ser humano, avance tecnológico, ridículo. Evaluación de amenaza militar, insignificante. Sus mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Estas criaturas ni siquiera han colonizado su propia luna de forma permanente, a pesar de haber aterrizado en ella hace siglos. Hax Lauren levantó un dedo vacilante. Los ojos compuestos de la capitana Daria giraron hacia él con una mirada depredadora. Pregunta, cadete Lorn. ¿O debería simplemente llamarte futuro desertor? Una risita nerviosa recorrió el aula. Si son tan primitivos, señora, ¿por qué los estamos estudiando? El exoesqueleto de la capitana crujió al se inclinó hacia adelante. Excelente pregunta. Quizás sobrevivas la semana después de todo. Amplió el holograma, ampliando varias regiones de la Tierra. El Consejo Galáctico interceptó recientemente algunas de sus comunicaciones y grabaciones militares. El análisis preliminar fue lo suficientemente interesante como para merecer un estudio más detenido. Se enderezó, con las mandíbulas chasqueando pensativa. A veces, cadete Lorn, los depredadores más peligrosos no son los que tienen los dientes más afilados ni la tecnología más avanzada. A veces son los que no tienen nada que perder y todo por demostrar. La Academia cree en estar preparados para todas las amenazas posibles, por improbables que sean. La forma en que dijo improbable hizo que a Hax Lauren le temblaran las espinas dorsales. Se suponía que esto sería un crédito fácil, una clase de broma sobre especies primitivas que ni siquiera podían lograr una contención estable de antimateria. Entonces, ¿por qué la capitana de Saria sonaba casi respetuosa? Ahora, continuó, su tono cambiando a algo cercano al entusiasmo, lo que de alguna manera era más aterrador. Comencemos con la fisiología humana básica. Observen la completa falta de armadura natural, extremidades secundarias u órganos redundantes. Patético, de verdad. Hax Lorn se acomodó en su asiento, temiendo ya la tarea que vendría de esta clase. Si la capitana de Saria encontraba interesantes a estos humanos, no podían ser tan inofensivos como parecían. Su tarea, anunció la capitana Daria al finalizar la primera sesión de clase,
Consiste en analizar 15 horas estándar de grabaciones de combate humano. Quiero un análisis completo de sus tácticas, debilidades y patrones psicológicos. Hizo una pausa, y sus mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido una sonrisa. Y para hacerlo interesante, el equipo con el análisis más perspicaz no tendrá que participar en el simulacro de supervivencia en atmósfera tóxica de la próxima semana. Un murmullo de emoción recorrió el aula. Nadie quería hacer el simulacro de atmósfera tóxica. El año pasado, 3 cadetes se habían disuelto. Se retiraron. La capitana Daria ladró y 34 cadetes alienígenas se apresuraron a sus diversos apéndices. Fuera del aula, Haxorn dejó escapar un largo suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. 15 horas viendo a monos primitivos lanzarse piedras. «Mátenme ahora. Podría ser peor», dijo Prel, con sus tentáculos gesticulando filosóficamente. ¿Recuerdan el examen del sistema digestivo gulbariano? Hax Lauren se estremeció. Buen punto. Oigan, ¿ustedes dos planean un grupo de estudio para el proyecto humano? Una voz melódica flotó por el pasillo. Terrakin se acercó. Su cuerpo cristalino refractaba las luces del pasillo en patrones deslumbrantes. Como Lumidiana, era esencialmente una formación cristalina consciente con notables habilidades analíticas y los más bellos armónicos al hablar. Tras sus pesados cuchillos, un estudiante de intercambio draconiano cuyo cuerpo cubierto de escamas parecía demasiado grande para los pasillos estandarizados de la academia. De vez en cuando, al reír, emanaba vapor de sus fosas nasales, como lo hacía ahora. Humanos primitivos. Esta asignación es un insulto a nuestra inteligencia, retumbó Neck. Mi antepasado podría haberse comido una aldea humana entera en el desayuno. Por eso necesitamos trabajar juntos. Resonó la voz de Terrakin. La capitana Daria nunca asigna tareas fáciles. Debe haber más en estos humanos de lo que vemos. Haxorn asintió. A regañadientes. Sala de archivo tras la última comida. 3 horas después, los 4 cadetes se reunieron en los vastos archivos de la academia. La sala bullía de servidores cuánticos que almacenaban el conocimiento militar colectivo de miles de civilizaciones. Su pequeña cápsula de estudio los aisló de los demás, dispersos por el cavernoso espacio. Acceder a la historia militar de la Tierra. Registros visuales, ordenó Haxorn. La pantalla holográfica se encendió mostrando una cronología categorizada de conflictos humanos. Junto a las 7 lunas, Nive-X respiró. Han tenido cientos de guerras en un solo planeta. Debe ser un error de catalogación. Prel sugirió que sus tentáculos bailaran por la interfaz. Déjame hacer una referencia cruzada. No, es exacto. Estas criaturas se han estado matando entre sí desde que descubrieron cómo afilar palos. La forma cristalina de Terrakin se atenuó ligeramente. ¿Eso es preocupante o patético? Hax Lauren replicó, mira esta etiquetada como Segunda Guerra Mundial. Están luchando en trincheras de tierra. Tierra real con armas de propulsión química que ni siquiera están guiadas por láser. La pantalla mostraba imágenes granuladas en blanco y negro de soldados humanos. Acurrucados en trincheras fangosas, trepando ocasionalmente por encima para cargar a campo abierto. Esos uniformes ni siquiera están sellados atmosféricamente, resopló Besk, lanzando 2 columnas de vapor al aire. ¿Y dónde están sus exoesqueletos? Sus sistemas de defensa secundarios. No tienen ninguno, observó Prel, escaneando los datos adjuntos. Los humanos no tienen armadura natural, ni órganos de respaldo, y solo tienen un cerebro. Sinceramente, es asombroso que hayan sobrevivido lo suficiente como para desarrollar un vuelo espacial rudimentario. Haxorn se recostó, relajando las crestas de su cuello. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. Estos bípedos son una broma. Ni siquiera han descubierto cómo aprovechar la energía oscura, y la capitana Daria quiere que los analicemos como una amenaza potencial. Señaló la pantalla con un gesto grandilocuente. Ordenador, muéstrenos su tecnología armamentística más avanzada. El holograma cambió para mostrar lo que la base de datos de la Academia etiquetaba como armas termonucleares. Bombas de fusión. Neck se rió tanto que el sistema de regulación de temperatura de la cápsula de estudio se activó. Siguen usando reacciones atómicas controladas. Mi especie superó esa tecnología incluso antes de que hubiéramos logrado un gobierno planetario unificado. Terminemos estas 15 horas rápido, dijo Haxorn, acomodándose. Crearé una plantilla estándar de evaluación de amenazas. Prel, documenta sus armas. Nive-X,
Concéntrate en sus capacidades físicas. Terrakin, eres el mejor en análisis psicológico. Esta será la tarea más fácil del trimestre, declaró NIBX. Observa a unos bípedos primitivos manipulando tecnología obsoleta. Escribe un informe diciendo que son inofensivos y sáltate el simulacro de atmósfera tóxica. El cuerpo cristalino de Terrakin pulsó con una luz incierta. No lo sé. Algo en esto no me convence. La capitana Daria no es conocida por sus tareas fáciles. Te preocupas demasiado, dijo Haxorn, iniciando el primer archivo de vídeo. ¿Qué podría ser amenazante en los primates sin pelo que todavía usan combustibles fósiles? La pantalla se llenó de imágenes de la batalla de Stalingrad, 1942 a 1943, y los 4 cadetes se prepararon para lo que supusieron serían 15 horas de aburrimiento académico. Tras 2 horas de grabación de la batalla de Stalingrad, la burla informal se había desvanecido en un silencio incómodo. Los 4 cadetes observaban cómo los humanos luchaban casa por casa, habitación por habitación, a temperaturas tan frías que congelaban sus armas primitivas. «Siguen luchando», dijo finalmente Neck, con una voz inusualmente baja. «Miren la lectura del termómetro. Hace suficiente frío para poner a mi especie en hibernación, y estos humanos siguen luchando». Las crestas del cuello de Jack se habían oscurecido considerablemente. «Ordenador, dame las estadísticas de bajas de esta batalla». La IA respondió con prontitud. Total estimado de bajas en la batalla de Stalingrado. Aproximadamente 2 millones de muertes militares y civiles. 2 millones. Los tentáculos de Prell se curvaron en señal de angustia. Eso no puede ser cierto. Eso es más que toda la población del sistema Centauri. En una batalla, añadió Terrakin, su forma cristalina latía con un tono naranja turbulento. Computadora, ¿cuántas bajas hubo en total en este conflicto de la Segunda Guerra Mundial? Se estima que hubo entre 70 y 85 millones de bajas militares y civiles. Los 4 cadetes se miraron fijamente en un silencio atónito. Eso no es posible, logró decir Haxorn finalmente. Su población global no podría haber sobrevivido a semejantes pérdidas. La población mundial al comienzo de la Segunda Guerra Mundial era de aproximadamente 2.300 millones. La computadora, amablemente, suministró información. Las bajas representaban aproximadamente el 3% de la población mundial. Las escamas de NIBX se habían vuelto pálidas, hasta un gris enfermizo. Simplemente seguían adelante. Tras perder a tantos de su especie, la computadora avanzó al siguiente conflicto importante, instruyó Prell con voz tensa. La pantalla cambió a la guerra de Corea, luego a Vietnam, y luego a una secuencia de conflictos en Oriente Medio. Los cadetes observaron con creciente horror cómo evolucionaban las armas, pero la intensidad de la lucha nunca disminuyó. Soldados en Vietnam. Terrakin observó que su voz tenía un tono discordante que indicaba angustia. Luchaban en un pantano rodeados de parásitos, enfermedades y depredadores. Y miren, esa es un arma química primitiva. La llaman napal. Se les adhiere a la piel y sigue ardiendo. ¿Por qué no se rendirían?, se preguntó Prell en voz alta. Sus probabilidades de supervivencia eran matemáticamente insostenibles. Vieron imágenes de un soldado humano gravemente herido que seguía disparando su arma mientras arrastraba a un compañero herido a un lugar seguro. «No lo entiendo», dijo Haxorn, genuinamente perplejo. Según la doctrina táctica de la Academia, la acción correcta sería retirarse y preservar la efectividad en el combate. Este comportamiento es irracional. La computadora avanzó automáticamente a un nuevo conflicto, algo llamado tormenta del desierto. La pantalla se llenó de imágenes de visión nocturna de explosiones que iluminaban una ciudad a oscuras. «Espera», retumbó NYX, inclinándose hacia adelante. «Son ataques de precisión. Mira cómo atacan instalaciones militares mientras intentan minimizar las bajas civiles». «Eso no tiene sentido». Hax Lauren argumentó, en las guerras anteriores, no mostraron tanta moderación. ¿Por qué cambiar de táctica? No es solo un cambio táctico, resonó pensativa la voz de Terrakin. Es una evolución ética. Están aprendiendo, adaptando su guerra a sus valores cambiantes. La computadora muestra los conflictos más importantes recientes. Prell solicitó. La pantalla cambió de nuevo, mostrando operaciones de fuerzas especiales, guerra urbana y tácticas de contrainsurgencia. Estos soldados, observó NX, señalando imágenes de un escuadrón moviéndose por un edificio. Revisan cada habitación antes de disparar.
Confirman que los objetivos son combatientes. Pero eso reduce su probabilidad de supervivencia en un 23%. Hax objetó. ¿Por qué arriesgarían sus vidas para evitar matar a no combatientes? Es tácticamente erróneo. La sala volvió a quedar en silencio mientras continuaban observando. Un soldado humano se abalanzó sobre lo que la computadora identificó como una granada para salvar a sus camaradas. Eso es autodestrucción deliberada para salvar a otros, susurró Prol, con los tentáculos completamente inmóviles por una vez. No he visto a ninguna especie hacer eso, salvo para defender a su propia descendencia. Deberíamos observar más, sugirió Tarrakin. Su color ahora era un azul profundo y contemplativo. Creo que nos estamos perdiendo algo fundamental sobre estos humanos. Haxorn asintió lentamente, con una creciente inquietud instalándose en sus entrañas. Computadora, muéstranos sus métodos de entrenamiento. ¿Cómo crean soldados dispuestos a hacer esto? Cuando la pantalla cambió para mostrar imágenes de entrenamiento militar humano, Haxorn intercambió miradas preocupadas con sus compañeros cadetes. Su burla inicial no solo parecía inapropiada ahora, sino de alguna manera vergonzosa. Estas no eran las acciones de bípedos primitivos que se las arreglaban con tecnología obsoleta. Esto era algo completamente distinto. ¿Alguien más cree que la capitana Daria sabía exactamente lo que hacía cuando nos asignó estas imágenes?, preguntó Haxorn en voz baja. Nadie respondió. No lo necesitaban. Computadora, define la guerra de guerrillas, pidió Haxorn con la voz tensa. La guerra de guerrillas, una forma de guerra irregular en la que pequeños grupos de combatientes, como paramilitares, civiles armados o irregulares, utilizan tácticas militares como emboscadas, sabotajes, incursiones, guerra de guerrillas, tácticas de golpe y fuga y movilidad para luchar contra un ejército tradicional más grande y menos móvil. Los tentáculos de Pre se agitaron, así que se enfrentaron deliberadamente a fuerzas superiores. Eso es un suicidio según cualquier doctrina militar racional. Y, sin embargo, NIBX retumbó, señalando la pantalla, mostrando a combatientes vietnamitas emergiendo de túneles subterráneos para atacar a soldados estadounidenses mucho mejor equipados. Y parece ser efectivo. La imagen cambió a lo que la base de datos identificó como los muyahidines afganos luchando contra las fuerzas soviéticas. Mira sus armas. Tarrakin notó que su cristal en forma latía con rápidos destellos de preocupación. Están usando tecnología significativamente inferior contra una superpotencia y están ganando. Esto viola todos los principios tácticos. Hemos estudiado. Haxorn dijo que las crestas de su cuello ahora estaban casi negras por el estrés. Se supone que las fuerzas inferiores se rinden cuando son superadas. Conserva recursos y población. Es lógico. Computadora, muestra más ejemplos de guerra de guerrillas humana a lo largo de la historia, ordenó NX. Durante la siguiente hora, los cadetes observaron con creciente horror cómo los humanos demostraban repetidamente su disposición a luchar contra adversidades abrumadoras. Revolucionarios estadounidenses contra el Imperio Británico, resistencia española contra Napoleón, insurgentes filipinos contra la ocupación japonesa, resistencia francesa contra la Alemania nazi. Nunca se detienen, susurró Prol. Incluso derrotados, cuando sus ciudades son arrasadas, cuando la victoria es matemáticamente imposible, siguen luchando. Computadora, muestra imágenes de la batalla de Termópala, pidió Tarrakin, leyendo el índice histórico. La pantalla cambió a una recreación documental de antiguos soldados griegos en un estrecho paso de montaña. 300 guerreros, leyó Hax Lauren en la pantalla de datos, se quedaron deliberadamente atrás para luchar contra un ejército de más de 100.000, sabiendo que morirían. ¿Pero por qué?, exigió Nevex, mientras el humo se elevaba en espirales. ¿Sus fosas nasales en apuros? ¿Qué ventaja táctica podría justificar tal sacrificio? Tiempo, respondió Tarrakin en voz baja. Ganaron tiempo para que su civilización se preparara. Se sacrificaron no por la victoria, sino por la mera posibilidad de que otros eventualmente ganaran. La IA del archivo mostró amablemente más ejemplos. El ala momada, el levantamiento del gueto de Varsovia. El último samurái en la casa de Shiroyama Pavlov en Stowling Road, una computadora en la historia militar galáctica. ¿Cuántos casos registrados existen de fuerzas que lucharon hasta el último individuo cuando la rendición era una opción?, preguntó Haxorn temiendo la respuesta. 17 casos confirmados en toda la historia militar galáctica registrada. La computadora respondió. Y para los humanos,
La historia militar de la Tierra catalogada contiene 3.547 últimas resistencias confirmadas donde los combatientes eligieron una muerte segura antes que la rendición. La piel de Prel había perdido todo color. Eso es imposible. Computadora. La voz de Nex era apenas audible. Muéstrenos el concepto militar humano conocido como misión suicida. La pantalla cambió de nuevo, mostrando pilotos kamikaze japoneses, operadores de torpedos humanos, soldados voluntarios para misiones con mínimas probabilidad de supervivencia. No entiendo, dijo Haxorn. Sinceramente desconcertado. Estos humanos eligen morir. No exactamente. Terrakin corrigió su mente analítica, encontrando patrones en el caos. Eligen por qué morir. Mira sus expresiones. No se trata de la muerte. Se trata de significado. La grabación cambió a la batalla de Mogadiscio, mostrando a soldados estadounidenses superados en número luchando durante la noche contra una situación abrumadora. Ningún comandante Ztari autorizaría jamás esta misión. Haxorn observó. La evaluación del riesgo de bajas la descalificaría automáticamente. Ningún soldado draconiano se ofrecería voluntario. NX añadió. Nuestro instinto de supervivencia es demasiado fuerte. Computadora. ¿Cuál es la frase humana para este comportamiento?, preguntó Prel. La doctrina militar humana relevante se resume en varias frases. No dejar a nadie atrás. Muerte antes que deshonra. Última medida de devoción. Y nadie tiene mayor amor que dar la vida por sus amigos. Los 4 cadetes permanecieron sentados en un silencio atónito, tratando de procesar lo que estaban presenciando. Hemos estado tras 3 años estudiando tácticas militares, Haxorn finalmente dijo. Toda estrategia que hemos aprendido se basa en un análisis racional de coste-beneficio, la preservación de la fuerza y la retirada táctica. Ante fuerzas superiores, señaló la pantalla con impotencia. Los humanos no calculan como nosotros. Luchan de forma diferente. No es solo diferente, retumbó Nivebex, con las escamas pálidas de ansiedad. Es aterrador. Una especie que no teme a la muerte como nosotros. ¿Cómo se derrota a un enemigo así? Ordenador. Una pregunta más. Terrakin intervino, con la voz llena de pavor. Durante la batalla de Stalingrado, que vimos antes, ¿qué porcentaje de soldados humanos recibió entrenamiento militar formal antes del conflicto? Aproximadamente el 35% de las fuerzas soviéticas en Stalingrado habían recibido entrenamiento militar formal de más de 3 meses. El resto eran civiles entrenados apresuradamente, muchos con menos de 4 semanas de preparación.